Son 7 minutos de la mañana y tenemos a nuestra siguiente invitada, profesor Cabrera. Oiga, creo que es primera vez que nos visitan En la nueva esta casa, ¿no? sí, es la primera vez que nos visita. Sí, bueno, ¿a dónde lo invitan? Ana Matilde Gómez, que ya está con nosotros. Buenos días. Bienvenida. Buenos días, profesor Cabrera, ¿me escuchan? Sí, perfectamente perfecto. bien. Okay, gracias. Gracias, saludos a sus oyentes y gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos y recibirnos. Óigame, quería hablar con usted, digo quería en tiempo pasado, hablar con usted de... Ya desistió. Sí, ya de código electoral y de reforma de la Constitución, etcétera. Pero si alguien nos puede hablar de este audio, este video que pusimos más temprano, es Ana Matilde Gómez, no desde el punto de vista de este audio y lo que se dice en este audio, sino lo que a ella le tocó vivir, y su experiencia cuando como procuradora de la nación urdieron todo un plan y toda una trama para defenestrarla. No sé si usted ha escuchado el audio del video. Se refiere a uno que circula con supuestas voces de la ministra, la viceministra de la presidencia de ese momento, el ministro de la presidencia. Sí, sí lo pude escuchar. Yo le comentaba a los oyentes, yo lo puse al aire hace un momento, y yo le decía a los oyentes que más allá de si el nombre del ministro de aquel entonces era fulano de tal y el nombre de la viceministra es fulana de tal, yo reacciono al contenido de la conversación. Es correcto. Que deja al descubierto, que deja con claridad que sí hay maniobras y sí hay manipulación del Ejecutivo hacia el Judicial. Y que la ha habido históricamente, pero que en ese quinquenio 2014-2019 fue una cosa espeluznante, vergonzosa. 2009-2014, perdón, 2009-2014, ¿no? Ese quinquenio definitivamente mostró una impronta de gobernar, una forma de gobernar con una cultura de mando, yo diría mafiosa, ¿no? Con una deriva de control, con una deriva autoritaria muy fuerte. Por supuesto que el acto más abyecto fue la toma de la Procuraduría General, como usted bien lo ha señalado. Yo puedo recordar que esa tarde, en un comunicado al país, con los fiscales superiores detrás de mí, nosotros anunciábamos al país que esto no se trataba solamente de sacar a Ana Matilde Gómez por no haber accedido a las peticiones del señor presidente en cuanto al tema de las escuchas telefónicas, en cuanto al tema de la persecución de personajes políticos sin suficiente evidencia o sin que los expedientes se armaran, sino también lo que significaba para la institucionalidad. Era un golpe fuerte a la institucionalidad porque uno de los pilares para esa separación que tenía que haber en el Estado de Derecho era respetar la autonomía del Ministerio Público. En ese momento, por supuesto, esos gritos, esas voces con las que tratamos de alertar fueron como un fogonazo de luz de bengala, ¿no? Eso se apagó en el mismo instante porque, bueno, él había llegado con mucha popularidad y la gente todavía tenía dudas y la gente decía, no, hombre, no, pero si es que el que tiene mucho dinero no quiere robar, el que llega, eso no puede ser, ¿qué será lo que ella hizo? O sea, la gente entró en una serie de disquisiciones que realmente no venían al caso, pero que demostraban que no estábamos preparados para un golpe que no fuera un golpe con armas sino una toma desde el control, desde el propio ejercicio del poder, con el autoritarismo. Así que, bueno, el tiempo me ha dado la razón, el tiempo me dio la razón totalmente. Ahí están las evidencias de toda la manipulación. Y mire, y más adelante incluso yo pude tener acceso a una persona muy cercana al entonces presidente de la Corte Suprema, que había estudiado conmigo en la universidad, pero no nos habíamos relacionado mayormente. Con posterioridad, cuando yo soy diputada, ella se me acerca y me visita y me dice, Ana, yo tengo que decirte algo. Yo estaba en el despacho cuando entró el ponente, o sea, entró tu proyecto. Y la pregunta al presidente de la Corte fue, por este otro magistrado suplente, le decía, ¿tú estás consciente que esto viola la ley? Y la respuesta fue, ¿pero y qué quieres que haga si eso es lo que Ricardito quiere? Entonces, esa conversación tan íntima no deja la menor duda del nivel de control y manipulación que en ese momento el presidente tuvo sobre la Corte. Mire, esa joven solamente quería protección para poder declarar, pero yo no pude conseguir que el presidente Varela en ese momento la protegiera porque definitivamente
la gente algunas personas le tenían mucho temor o le tienen mucho temor por lo que es capaz de hacer. Evidentemente, no todo el mundo tiene el apoyo de su familia y tiene el conocimiento de las circunstancias y tal vez el talante, el carácter o la templanza que Dios me permitió a mí para dejarse condenar. Y la gente teme entrar a un proceso en el que tú sabes que pueden manipular la justicia y tú puedes quedar condenado siendo inocente. Ahora, Ana Matilde Gómez, que transitó por la gestión pública como procuradora, luego, de una manera legítima, auténtica, entra al ruedo político y gana un espacio, una curul en la Asamblea y tiene una labor destacada como diputada, tan destacada que se pone el pie en el estribo para una candidatura presidencial por la libre postulación. Y hoy está ejerciendo, entiendo que hoy todavía está ejerciendo como decana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María Antigua. ¿Por qué hago este recuento? Porque la pregunta que quiero hacer es, caramba, le pregunto a Matilde Gómez, que ahora lidia con estudiantes de Derecho, ¿habrá la posibilidad de que algún día lleguen a estos puestos hombres y mujeres que no se dobleguen ante un telefonazo o ante una visita de un tocarle la puerta y dice, mira, necesitamos el fallo en esta o en esta otra dirección? ¿Será que nos cuesta tanto en este país conseguir gente con una ética y con una serie de valores y con celos profesional para el desempeño de sus cargos? Existimos, pero por supuesto somos personas aisladas. Usted también lo resistió en la Asamblea, estoy segura, en su momento, y en su militancia política de su partido también se caracterizó, yo igual. O sea que hay muestras de que es posible. Ahora bien, ¿dónde está para mí la falla? En que no hemos identificado la educación como el bien público más estratégico para la supervivencia del futuro de la nación panameña, entendida como nación soberana. Si nosotros entendemos la educación como un bien estratégico, nosotros tenemos que educar en valores también y no solo en contenidos, no solo en competencias duras, sino en una serie de competencias blandas de cara a la sociedad que queremos construir, una sociedad justa y buena, una sociedad inclusiva, una sociedad respetuosa, una sociedad resiliente, sí, pero también una sociedad que combata la corrupción, pero desde uno mismo. Porque ¿cuál es el problema que yo más observo? Es el tema de la doble moral, profesor. Yo escucho muchas personas que la corrupción es corrupción cuando está en la casa de otro, pero cuando se trata en la tuya, fue un negocio, fue una canallada, fue una oportunidad, es que no me han comprendido, y usted va por ahí sumando elementos de justificación donde las personas relativizan todo. Y esa relativización de las cosas es lo que nos lleva a caer en el escenario de la doble moral. Yo creo que ahí hay un problema profundo y evidentemente uno lo observa desde que están formándose en las aulas, cuando entran en esa dicotomía entre coger el lado hacia un lado o el otro, o sea, el sí o el no, lo hago o no lo hago, le digo que me enfermé y no estaba enfermo, no hago el examen y después invento que no tenía internet o que se cayó la señal, o sea, hay todos esos pequeños elementos que uno desde que está formando tiene que preparar al individuo para que realmente tenga una columna vertebral recta, ¿sí? Entonces, yo sigo creyendo que el problema es ese, que no hemos reenfocado la educación como un tema estratégico. Ana Matilde Gómez me acaba de recordar mis días de profesor, obviamente los míos en la escuela secundaria, y yo le decía, mire, el que es copión, y dice, no, yo más adelante no me voy a copiar en la universidad, se va a seguir copiando. Y luego dice, no, no, pero cuando ya sea un profesional ya yo no voy a hacer eso. Lo va a seguir haciendo. Y el tema no es la copia en sí misma, es lo que usted acaba de describir, el tema de los valores. La justificación, claro, yo concuerdo con usted. Yo también fui docente en secundaria, tuve esa experiencia a propósito de la sacada que me hizo el señor Martinelli, que las puertas se me cerraron. La única posibilidad que yo tuve para trabajar fue a dictar clases en una escuela, y eso porque la dueña de la escuela se paró firme cuando le mandó el mensaje que ella me dijo, la ministra de Educación, de que no sería bien visto por el presidente Martinelli que yo llegara a esa escuela. Y ella dijo, yo en mi escuela recibo al que me da la gana. Bueno, esa señora está viva y se le puede preguntar todavía si yo estoy mintiendo, ¿no? Y ella me ha dicho, yo estoy lista para declarar donde haya que declarar. Así de terrible fue la impronta de ese gobierno. Bueno, la oportunidad que yo tuve ahí, conocí muchos jóvenes
que definitivamente no comprenden que las conductas que se van repitiendo y que se hacen desde el momento en que uno está en formación son las que te marcan para el resto de la vida. Lo que tú ahora justificas de joven es lo que tú vas a practicar de adulto. Casi porque lo que tú hiciste de niño que no se te corrigió es lo que tú repites cuando estás joven. Y lo que haces cuando estás joven lo vas a hacer cuando estés adulto. Algunas cosas se van a corregir, claro que sí, porque de eso se trata la educación. Y hay conductas que se moldean, hay cosas que usted antes decía palabras sucias y se da cuenta que el mundo no es hablando con palabras sucias, que uno tiene ahí una gran cantidad de palabras que se pueden utilizar distintas a esas, pero cuando te falta léxico, bueno, lo rellenas con lo que tú crees que puedes rellenar. O sea que sí hay cosas que se pueden modelar en el camino, pero la columna vertebral debe formarse desde los primeros años de la educación, desde los hogares, y por eso es tan importante entender la educación como un bien estratégico de la nación y no dejarlo para después y no dejarlo en manos de cualquiera. ¿Cómo, visto eso, y bueno, la verdad que decía yo a los oyentes hace un momento, va a ser difícil que Panamá salga de cualquiera de las listas que nos han metido mientras siga siendo un estado de instituciones débiles? Y esto que ha circulado desde ayer lo confirma. Un estado de instituciones débiles, pero no débiles porque las instituciones se autodefinen como débiles, sino débiles por las personas que se sientan en esas sillas. Así es, porque también esa conducta, cuando es individual y es esporádica y es una persona, el sistema lo puede identificar y puede ser que se anule. Pero cuando ella se replica porque la escala de valores cae y en la sociedad hay uno que empieza a ver que el otro está lucrando con sus fallos o el otro está lucrando con su trabajo y sus decisiones. Ah, bueno, ¿y yo por qué voy a ser más tonto? Y entonces yo por qué no, y qué hay para mí. Y empezamos en esa cultura del juega vivo, de que todos nos queremos rebuscar, se vuelve una cultura generalizada. Y en ese sentido se abren amplias avenidas para la impunidad. Y la impunidad es cuando una sociedad tiene la impunidad como mercancía, Dios nos agarre confesado, porque hay solamente el poder, ya sea político o económico, solo el que tiene poder puede zafarse del brazo de la justicia. Y eso es muy peligroso para la paz social y es un mensaje peligrosísimo para el crimen organizado. Nosotros estamos casi al punto de no retorno de mandar en el bicentenario de la República un mensaje de nueva colonización, pero esta vez por un ente de poder que es un ente que le pelea o le contiende territorio a ese poder formal que es el Estado. Y yo no sé si es que no nos estamos dando cuenta. La advertencia es muy clara y la advertencia la hago con toda la seriedad del conocimiento de esa trayectoria que usted bien apunta, que yo he tenido y la posibilidad de tener acceso no solo a información, sino a la educación formal que me permite entender los signos evidentes y los síntomas que estamos viendo de una colonización del crimen organizado. Y eso pasa necesariamente por el golpe que se le da a varios principios: legitimidad, eficacia del derecho, la desvertebración de la efectividad de la justicia. La impunidad es un mensaje nefasto que va a impedir cualquier esfuerzo del gobierno que sea que llegue por sacarnos de listas discriminatorias. Licenciada, pero ¿cuál pudiera ser la salida a todos los problemas que tenemos actualmente? Si vemos que en el tema de educación, todavía las clases prácticamente que no se reactivan como debe ser cuando ya todo están dando de forma prácticamente normal. El tema de los políticos siguen haciendo lo que les da la gana, la gente no termina de reaccionar, siguen quejándose en redes sociales. O sea, ¿cuál sería la salida para todos estos problemas que nos afectan? Esa pregunta, que es la más atractiva desde el punto de vista periodístico, porque es sencillísima, es la más complicada para cualquier entrevistado. O sea, no hay una fórmula ni perfecta ni única, ni hay una sola respuesta para un problema que es sistémico y que es transversal. O sea, el problema alcanza a toda la sociedad. Por lo tanto, la respuesta no es única, es una respuesta multidisciplinar. O sea, hay varias acciones que hay que tomar. Yo puedo mencionar una. Entonces. Bueno, yo puedo empezar por una que se me ocurre a mí que muy rápidamente hay que hacer y que hemos perdido nuevamente una oportunidad, esto para casarlo con el tema que originalmente íbamos a hablar, y es sacar el financiamiento privado de las campañas políticas. ¿Por qué? Porque hay una forma de penetración del crimen organizado en los espacios de poder formal, que es a través de candidatos y la subvención o el financiamiento de candidatos. Porque una vez que llegan a los puestos, hacen los trajes a la medida de los intereses que los ponen en conflicto. Entonces, una forma rápida de empezar a atender esa crisis
es eliminar el financiamiento privado de las campañas políticas, que sean campañas que el propio sistema, a través de sus normas, fuerce a que sean campañas de ideas, campañas de propuestas, campañas no que porque tu cara es bonita y no porque tu jingle es perfecto, no, sino realmente porque lo que tú ofreces puede ser evaluado. Por otro lado, volver a tomar lo que dije al inicio, tomar la educación como un bien estratégico y empezar a formar, no solo, mire, el que si están abiertas o están cerradas es el menos de los males. El peor de los males es que una vez que abran, ¿qué es lo que van a enseñar? ¿Qué es lo que estamos enseñando para la vida? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Nosotros desde las aulas pequeñas ya tenemos que empezar a formar en valores democráticos. Nosotros no podemos esperar que lleguen a la universidad para enseñarle lo que es inclusión, lo que es rendición de cuentas y lo que es transparencia. ¿Sí? Estamos perdiendo el tiempo porque los valores fundamentales se aprenden en los primeros años de la vida. Entonces yo diría, hay muchos espacios, muchas puertas que cerrar y hay que comenzar por algo. Sí, bueno, por eso tienen que venir gobiernos decididos, que vengan completamente decididos a cerrarle la puerta a la corrupción. Y para eso hay que tener no solo talento, hay que tener el talante para atreverse a decirle no a un financiamiento que usted no sabe su procedencia, que no sea que a ti no te importa cómo llegar. Si con esto de las reformas todavía se pudiera hacer algo. No, porque no hay voluntad. Es que muy si no hay voluntad, y bueno, y Ana Matilde Gómez fue diputada y sabe que todos los parlamentos del mundo funcionan es con la configuración de las mayorías. Y para eso, Flor, tiene que haber voluntad. Y evidentemente ese punto que yo suscribo también, que lo he dicho aquí N veces, no puede ser que tengamos un híbrido de financiamiento del Estado y al mismo tiempo donaciones privadas. O lo uno o lo otro. Y yo creo que lo sano para el Estado es financiamiento del Estado. Claro, y reducirlo. Y además reducirlo. Así es. Porque si tú reduces el financiamiento, la plata que tú destinas, no es, entiendo perfectamente que hay que financiar la democracia. Claro que sí, el Estado tiene que invertir en eso. Pero si tú pones una cantidad menor y la pones igual para todo el mundo, tú vas a propiciar que salgan los mejores. Porque las contiendas sí van a ser de las comparaciones o las contraposiciones de las ideas de las personas. Pero en la medida que tú sueltas dinero de esa manera, se cuela cualquiera por ese hueco. Exactamente. Y viene entonces el debilitamiento de las instituciones. Es que una cosa viene con la otra. Y yo soy de los que creo, licenciada Ana Matilde Gómez, que esta historia no la resuelve un cambio constitucional ni un cambio del código electoral. Son las personas las que se sientan en la silla. Es que, pues, vuelvo, ¿no? O sea, el pilar fundamental es la educación. Pero luego de la educación, bueno, también hay que ir cerrando los espacios de impunidad en las instituciones y en ese sentido sería el segundo espacio, es la justicia, ¿sí? Cuando uno tiene un pilar fuerte en la justicia, no importa cuánto desmán, cuánto de enredo haya en los otros escenarios, si tú tienes la certeza de que al enfrentarte con un tribunal se va a aplicar el derecho y se va a hacer justicia, esa certeza del castigo, no solamente del castigo, sino de la aplicación del derecho y la certeza de la justicia, termina siendo un valladar, una forma de ponerle un freno también a cualquier posibilidad de manipulación del sistema o de utilización del sistema en beneficio de los intereses y de los intereses más mezquinos. Por eso, otro pilar importante, o sea, por un lado está el tema electoral, el financiamiento, por otro lado está el tema de la certeza, de la eficacia de la justicia, de la utilización del derecho, o sea, el derecho que existe es el que se aplica, y no que cada juez, dependiendo de quién le habla al oído a sí mismo, olvida pruebas que hay en su expediente o no, sino que cualquiera puede confrontar la evidencia con la decisión. Eso es importante también, es un mensaje importantísimo. Tampoco hay que dejar de lado la desigualdad, o sea, el tema, ¿por qué el conflicto social? Y el conflicto social verlo como una oportunidad, pero para poder ver el conflicto social como una oportunidad, tú tienes que cerrar las brechas de desigualdad. Eso es importante también cuando tú tienes sistemas fiscales totalmente desiguales. Panamá no ha querido entrar en ese gran debate de la reforma fiscal y por el otro lado de la reforma de nuestro sistema de competitividad que por más no sé, de 50, 60 años hemos utilizado como el atractivo de Panamá, pero para un mundo que ya cambió y no hemos querido cambiar. Fíjese que eso ya en los minutos finales me lleva también al otro tema, ¿no? La cantidad de expedientes que tienen los magistrados, que son de diputados actuales,
y otros de exdiputados y que no les dan No. trámite. Y no ha pasado nada. Ujú. Oiga, denle trámite, así sea para decirles son inocentes, pero no le dan trámite y están los expedientes allí. Y todos sabemos que los expedientes están allí. Así es, así es. Ya los pueden O sea, investigar. sigue el debilitamiento, es a ciencia y conciencia de quienes se sientan en las sillas. Ujú. Tan grave como la incertidumbre financiera es la incertidumbre judicial. Por supuesto. Es un terrible daño a la estabilidad democrática de los países. Concuerdo plenamente. Bueno. Bien, señora Matilde, me gusta en verla. Gracias por este Gracias, tiempo. muy amable, muy amable. Hasta luego. 8:20.